La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más de una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan y después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La verdad, aunque duela. Casi siempre las personas que dicen la verdad terminan cayendo mal, ¿sí o no? Por eso el Señor Jesucristo cayó mal con los fariseos, porque les decía la verdad. Y sí, inmediatamente le dicen la verdad a uno, se molesta, en el instante uno se molesta, pero pasados los días uno llega a agradecer la verdad que le dijeron. Sí, aunque en el presente cayó mal. Le dijo una persona a otra: el que se mete para Redentor, le digo, muere crucificado. Y eso superficialmente, aparentemente, eso es cierto. Pero nosotros damos gracias al Señor porque Él nos revela la verdad a través de su santa palabra. Sí. El Señor me decía un día de estos, y a mí me llena de confianza el pararme en este lugar por lo que les voy a decir. Mira el plato que te he servido y mira cómo te lo comes, cómo lo saboreas, ¿verdad? Y mira cómo comen otros del plato que yo te sirvo. Así me decía, y te voy a servir más. Ahora, para usted y para mí es esta palabra, y el Señor nos da de comer. El propósito principal de un predicador es que el que está oyendo la palabra reciba de parte del Señor la bendición que está esperando. Sí. Ese es un gran anhelo de uno cuando se para en este lugar. Es que usted y yo recibamos la bendición del Eterno de lo que estamos esperando. Sí. Y es que uno de los grandes propósitos que tiene Dios para uno es dar a conocer las verdades de su palabra para emplear las mejores estrategias para resolver el problema que tiene. Y una de las grandes frustraciones del cristiano creyente es que esté haciendo algo para lo que no ha sido llamado. Sí, grandes frustraciones. Porque cuando pasa el tiempo, de tanto oír uno, a veces uno oír la misma palabra y siente que no está haciendo nada, aquello se puede volver hasta aburrido y monótono a través del tiempo.
Así que uno de los grandes propósitos que Dios tiene es ese, dar a conocer el propósito que Dios tiene para cada uno en el diario vivir y para lo que Él lo quiere utilizar en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que otros conozcan las verdades del Evangelio. Sí. Vea, yo le digo a un grupo de estudiantes, a mí no me interesa mucho, es que solo ustedes sepan el conocimiento de la disciplina que yo les estoy impartiendo. Si no va acompañada con el valor que va a sustentar lo que usted conoce. Así es el creyente, no le basta conocer el mandamiento, sino debe también obedecerlo para que haya fruto en él. ¿Sí? Si usted, le digo al estudiante, no sabe a qué viene, difícilmente tenga éxito en lo que usted está estudiando. Y le pregunto a uno y me dice, ¿y usted por qué estudia contador? Y la respuesta me dice, porque ya no había cupo en electrónica. Imagínense ustedes qué respuesta, es una respuesta lógica que me dio él, pero sin sentido para lo que él quiere. Sí. Y a veces nosotros podemos caer en situaciones algo parecidas, que estamos haciendo una cosa para lo cual Dios no nos ha llamado. Y si nos ha llamado para algo y no lo estamos haciendo, al Espíritu no se le engaña. Sí. Uno de los grandes objetivos de un predicador y de la palabra son anhelos que uno tiene. Es que el enfermo sea sanado. Y yo declaro en el nombre de mi Señor que ese milagro que usted está esperando lo reciba, porque eso es lo que Él quiere. Yo le digo al estudiante, le digo así a ellos, el chiste de todo, la gracia de todo el discurso que yo puedo darle a ustedes en los 200 días que tiene el año lectivo es este. Y es que usted aprenda en el futuro a ser un buen padre. Que usted aprenda a ser un papá responsable. Porque las estadísticas de los papás responsables son bien bajas, papás responsables. Si el 73% de los niños que nacen en El Salvador son hijos de padres irresponsables, andamos muy mal. Sí. Andamos bien mal. Son hijos de madre real y de padre imaginario. Son matrimonios complejos. Madre real, padres imaginarios. Entonces le digo yo, una de las grandes tareas que yo tengo, de las responsabilidades que yo tengo, es encarrilarlo a usted a que sea en el futuro un buen padre. Aprenda a ser un buen hermano. Aprenda a ser un buen amigo, no traidor. Es que aprenda usted a ser un buen estudiante. O porque hasta para eso necesitamos aprender. Lo mismo le pasa al creyente. Es que el Señor lo quiere preparar para que reciba ese milagro. Porque muchas veces nosotros estamos esperando un milagro, pero no estamos preparados para recibirlo.
Esos son anhelos grandes que nosotros tenemos. O el que se para en el púlpito a predicar la palabra del Señor. Cuando el Señor anduvo en esta tierra, lo que hacía Él, enseñar. El Señor no daba cursos motivacionales, no. Para eso están los libros, grandes libros de motivación existen. Él vino a enseñarle a cómo vivir una vida cristiana exitosa. Y nosotros tenemos que aprender a entender que la vida del cristiano es una vida dinámica, no una vida estática. Sí, porque el enemigo lo que quiere es estatizarnos en algo, que seamos conformistas con algo, nada más, no caminar. Nosotros debemos entender que la vida del cristiano es como la vida de una persona que nace. Una persona nace, crece, se desarrolla y va a descansar. Depende cómo se comportó en su vida, así va a ir al infierno o al cielo. Si aceptó a Jesucristo como su único y salvador personal y vivió conforme a lo que está escrito en la Sagrada Escritura, creámoslo de verdad, que está descansando en la presencia del Señor. Sí. Así es la vida del creyente, que nace, así como una criatura nace y se le da los alimentos porque no puede comérselos todavía. Y cuando uno nace en el Espíritu, recibe la comida de la mano directamente. Pero hay un momento que los padres responsables le exigen al niño que venga a la mesa a comerse los alimentos. Ya no se lo llevan a la cuna, sino que él viene a la mesa y se lo come. Así el Señor le enseña también al creyente que vaya por la bendición. La mesa está servida, muchas veces lo ha dicho. Y el Señor ve a mucho pueblo hambriento, al pueblo desnutrido. La comida está, pero ni siquiera quiere alargar la mano para tomar los alimentos. ¿Sí? No se vale esta explicación. Y yo le digo a una persona que aceptó a Cristo y lo hizo bien, de corazón, pero no puedo congregarme porque no tengo tiempo. ¿Usted cree que delante del Eterno es una buena explicación esa? No es una buena explicación. Y ahí tenemos que nosotros que madurar también, porque al Señor no se le miente, jamás. Al hermano le podemos mentir, pero al Señor no lo vamos a engañar. La verdad, aunque duela. Sí. Y cada uno sabe, y de verdad, pues, por experiencia lo digo. ¿Sí? La verdad es que si yo tengo tiempo de ir a la iglesia y no vengo, y tengo la necesidad de venir, tengo el tiempo para venir y no lo hago, ¿qué buena explicación le puedo dar yo a Dios? Al hermano Francisco perfectamente le puedo dar una buena justificación, o al hermano también, pero a Dios no podré hacerlo. Y ahí tenemos que nosotros aprender también. Dios sabe la verdad, y aunque duela.
El niño va a la mesa y come. Le sirvieron. Pero hay un momento en que el niño tiene que aprender y va a la escuela o al colegio y tiene que aprender. Y hay un tiempo natural en la cual el niño aprende. Y si no aprende en ese tiempo, va desfasándose en el aprendizaje. Fíjense que, según estudios, un niño aprende a obedecer, aunque hoy con las modernizaciones y todo eso han bajado las edades. De 7 a 12 años tiene el niño el tiempo a ser obediente. Y si no es obediente en ese tiempo, podrá hacerlo después, pero le va a costar y le va a causar mucho dolor. Sí. Por eso es que la palabra dice así: instruir al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Hay un tiempo que se toma uno para aprender a aprender. Sí. De los 12 a los 18 años tiene que educarse este muchacho y afirmar y consolidar lo que aprendió. Si a los 18 años no va a la escuela, no salió de bachiller, podrá hacerlo después, pero le va a costar más, porque se sale de los tiempos. Y en las instituciones nacionales, oficiales, ya de 18 años, ya no quieren agarrar gente, porque le llaman pasados de edad, ya están muy viejos. ¿Sí? Y los mandan a otra modalidad que se llama modalidad flexible, que va allá a Edúcame, una institución gubernamental, a educación a distancia, ahí lo van a recibir. ¿Pero por qué? Porque no hizo las cosas en el tiempo que le correspondía hacerlo. Lo mismo le pasa a una persona que va creciendo espiritualmente. Si no fue instruido en el tiempo que tuvo para hacerlo, podrá hacerlo después, pero se va a meter en situaciones que le va a costar mucho. Y es por eso que a nosotros nos cuesta mucho, porque no somos buenos para aprender. Sí, porque las cosas de los estudios bíblicos son las cosas que menos nos gustan. ¿Por qué será? ¿Qué pasa ahí? Si la iglesia primitiva, los predicadores de aquel entonces, ellos predicaban la palabra, enseñaban la palabra y la explicaban de cómo ser un cristiano exitoso. Tanto era así que llegaron a aprender la palabra que aceptaban mejor morir antes de regresar. ¿Por qué el Señor dejó las iglesias entonces? ¿Por qué las dejó? ¿Por qué aquellos varones y mujeres en aquel entonces? ¿Cómo eran las iglesias en aquel entonces? Eran cuevas, eran catacumbas, eran lugares solitarios, porque eran perseguidos. Y cuando los capturaban, se los devoraban las fieras. Los maltrataban tanto que los crucificaban, los mutilaban. Y ellos, cuando iban al sacrificio, cantando alabanzas, iban. ¿Sí? Y me dice mi hermano, bueno, ¿cómo es posible de que un cristiano sea feliz si sufre tanto? Es que mira, hermano, le digo yo, hay momentos en la vida del creyente que el gozo es más fuerte que el sufrimiento. Sí. Por la esperanza eterna que tenían ellos.
Ellos tenían que pasar grandes sufrimientos con tal de no volver atrás. Sufrían la ignominia de entonces, grandes marginaciones por la sociedad. Los despreciaban, los marginaban, los mataban, los maltrataban. Tanto era así que la gente no le vendían en las tiendas si era cristiano, como la ves de ahí. A los hijos de los cristianos en aquella época no los agarraban en los colegios, en los liceos, ni en las escuelas. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Y les ponían unas pruebas tremendísimas. Y les hacían grandes ofertas. Y aquel que estaba cimentado en la palabra no volvía atrás. Porque sabían en quién habían confiado. La vida del creyente, cuando pasa el tiempo, hay niveles de exigencia que naturalmente, lógicamente, en el espíritu, se van ahí. Porque el niño sí le dan comida, ¿no? Pero hay un momento en la vida que ya no le sirven en la mesa, sino que tiene que rebuscarse por hacer de sus alimentos. Ahí está el detalle. Ahí donde los quiero llevar, les digo. Ahí, para que llegue el momento, tengamos la capacidad suficiente de poder accesar a eso. Si usted, le digo, no se prepara para el futuro, usted va a estar viviendo como hoy. ¿Y cómo está viviendo hoy? Nada. Hay un momento en la vida en la cual nosotros debemos asumir ciertas responsabilidades. Como papás, mamá, como hermano, como primo, como amigo, como hermano en Cristo. Ciertas responsabilidades que tenemos que asumirlas, porque en aquel día se nos va a pedir cuentas también. La verdad, aunque duela. Y cada quien sabe qué responsabilidad tiene en su casa. Si la está ejecutando, bendito sea Dios y la bendición sea para usted. Y si no la está ejecutando, comience a ejecutarla, porque nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanzas. Las multitudes es símbolo de aguas. Y vean qué dice esta narración. Acababan de venir de comer bastante. Más de 5,000 hombres se habían saciado. Y dice antes del texto que la multitud quería atrapar a Jesús para hacerlo rey. Pero él se les escapó y se fue a un monte alto. Él solito se fue. Al anochecer, los discípulos se subieron a una barca y se fueron a Capernaum. Dice la palabra ahí que estando adentro del mar, ese mar que se llama de Tiberia, le llamaban el mar de Galilea o le llamaban el Gran Lago. Son nombres que reciben ese lago. Le llamaban mar porque era grande, es grande. Y estando en lo profundo del mar, se vino una tempestad muy, muy grande, que perecían. Pero aparece el Señor caminando sobre las aguas, y lo vieron caminar sobre las aguas, y él, cuando lo reconocieron, entró y lo hicieron pasar con gusto. Sí, imagínense usted
Cuando nosotros estamos en situaciones tremendísimas, tremendas, y vemos la luz del rostro del Señor resplandecer, es cuando nosotros vemos, ¿qué les parece? Un problema resuelto. Sí. Las tempestades, las enfermedades, las deudas, son situaciones que nos hacen pedazos. Pero aparece el gran yo soy, caminando sobre las aguas, demostrándole a los discípulos que Él es el dueño, que Él es poderoso y tiene la capacidad de sanar a ese enfermo, de quitar esa deuda, de traer a su hijo a los caminos del Señor. Sí. Usted que me está viendo por internet, yo quiero decirle una cosa, que el Señor tiene la respuesta para su problema. El Señor tiene la respuesta, la sanidad para esa enfermedad que lo está abatiendo. Esa visa que está esperando, no la tiene el cónsul, no está en el estante del cónsul, no está en la oficina del embajador, no está en algún lugar de la embajada, no está en Estados Unidos. Yo sé quién la tiene, lo tiene el Señor de los cielos. Él tiene esa visa y se la puede dar. Él tiene la respuesta a su necesidad. Él tiene lo que usted necesita. Hoy nada menos, un estudiante estaba hablando por teléfono a media clase. Otilia Ramírez estaba hablando por teléfono. Y es prohibidísimo eso, ¿no? Es mortal sacar el teléfono durante estamos dando la clase. Esa es de las peores ofensas que un estudiante puede cometer. Pero yo tuve calma. Tuve calma y no le dije nada. Y después se me acercó a mí y me explicó quién le estaba hablando. ¿Qué tal si yo le quito el teléfono y le digo, sálgase? O le aplico una sanción, porque en el manual de convivencia es como una falta grave esa. Me habla Mario, me dijo. ¿Y qué tiene Mario? Un compañero de la clase. No vino porque fue al médico. Y le ha dicho el médico que tiene anemia profunda. Y que está a punto de que se convierta en una leucemia. Qué problema, ¿no? Y que si no te tratas, ya le digo, te puede causar la muerte. Y ella casi llorando me lo dijo. Y pide de favor que oren por mí, porque no me quiero morir. Yo anoche estuve orando, me dice, pero no pasa nada. Dios está tratando con él. Sí. Pero la respuesta la tiene el Señor. La respuesta no la tiene el médico. La última palabra no se ha dicho todavía. Y es un problema de nosotros también. Que a veces nos dice el médico, tenés tal cosa. Y nosotros la tomamos aquello como la última palabra. Pero de verdad les digo que la última palabra la tiene el Señor. Esa puerta que usted está esperando que se abra, dice el Señor que ya está abierta, pero usted no quiere entrar por ella. Sí. Ese empleo que usted está esperando, el empleo ya está, pero usted no quiere ser empleado. Anda buscando trabajo, rogándole a Dios no encontrarlo. Sí, muchos así son, ¿no? Andan buscando un trabajo que les paguen $1,000
y todavía ni son bachilleres. ¿Cómo la ves de ahí? Yo no voy a decir que no hay, ¿cómo no? ¿No? La experiencia es bien pagada. ¿Sí o no? Yo sé que aquí hay empleados que no son bachilleres y que ganan más de $1,000. ¿Sí? Pero ya pasaron un tiempo de experiencia y esa es bien cotizada. El Señor va caminando en el mar, en las aguas. El Señor va caminando sobre las aguas. Las aguas son multitudes. Y como Él va caminando sobre las multitudes, Él va caminando, ahí va demostrándole a aquellos que le creen que Él tiene el poder, Él tiene el mando, no se ha salido del control de Él, nada. No hay nada que se le haya salido de control al Señor. Todo lo que le está pasando, después se va a dar cuenta a usted que era para su propio bien. Sí. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Las multitudes. Hay personas que viven una vida más suave que otras. Yo veo aquí en el interior de este texto dos cositas. ¿Por qué cuando los apóstoles, los discípulos, se subieron al arca, se subieron de noche, se subieron oscureciendo? Y estando en el interior del mar, se vino una tempestad. ¿Y por qué las multitudes, cuando atravesaron el mar, lo hicieron con barcas también? Y no dice la Escritura que hubo tempestad. Es ahí cuando uno se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Pues, si yo ayuno, yo hago vigilia, yo voy a predicar, yo me congrego, leo la palabra y hago esto y hago aquello y me está pasando esto. Y miren a aquel hermanito que no ayuna, casi no se congrega, no va a predicar la palabra, da mal testimonio y miren, bien bendecido lo tiene el Señor. Pues alégrese que está bendecido su hermano. Dígalo a su hermano de la par, me alegro que el Señor lo tenga bendecido, dígale. Que está dando un paso muy importante. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Lo está vaciando. El principio de aquel texto, o la interpretación bíblica de aquel texto que dice que los pobres heredarán la tierra prometida. El principio de esa palabra, la explicación hebrea de esa palabra significa vaciarse de todo. Y cuando el Señor está vaciando ese cántaro, ahí duele. Cuando lo echaron del trabajo, el negocio no funciona. Hijos rebeldes que se pelean en la casa, que el vecino lo maltrata, el Señor está vaciando ese cántaro. ¿Y por qué lo está vaciando? Porque lo quiere llenar de su presencia, hermanos. Es por eso. Denle un aplauso más fuerte al Señor, hermano. Sí, la vida de unos en el transcurso de los años es más suave que otras. Pero vea, aquel que vive una vida sacrificada, y le voy a contar un ejemplo.
hace las 8, pero... Un ejemplito. Conozco dos varones. Llegaron a la casa de mi mamá. Había un problema grande ahí. Mi hermana tenía un gran dolor en la cabeza y la espalda. Fue a los médicos, le hicieron hasta una ultrasonografía. Hasta una resonancia le hicieron. Y ella no se le veía nada. Y aparecieron dos varones que no se tenía la idea quién eran, no los conocían. Aparecieron ahí en la calle y le dijeron, venimos de parte del Señor y venimos a esto y a esto, porque en esa esquina hay un muñeco enterrado. Tiene alfileres en la cabeza y alfileres en la espalda. Y a mí me consta porque yo viví en esa casa y la llegué a estrenar. Para decir que alguien conocido llegó, cavó, volvió a poner el mismo ladrillo que no se notara. Pero el Señor es maravilloso y sabe por qué lo hace. Yo tengo un hermano que es incrédulo. Y agarraron, no sé, una barra para cavar, por fe, en un ladrillito, cavando y cavando. Y cuando cavaron póngale unos 15, 20 centímetros, apareció un muñeco de trapo, de verdad. Y el muñeco tenía los alfileres que el Señor había dicho que tenía. Y como pudieron, lo sacaron. Y estos señores le quitaron los alfileres. Adiós dolor de espalda y dolor de cabeza. ¿Usted cree en la brujería? Podrá decir usted. No lo sé. Pero eso sí existió. Pero la narración no es por eso. Sino que vean lo que les voy a decir. Estos señores se les preguntó, ¿y usted a dónde vive? Y uno de ellos agachó la cabeza y dijo, no tenemos dónde vivir. Vivimos en una propiedad que no es nuestra, es una champita. Pero nuestro trabajo, digo así, es de andar haciendo este trabajo que el Señor nos ha dado. Andar sacando ese tipo de trabajo. Y es más, nos ha dicho el dueño que si el sábado no desalojamos el lugar, van a llegar a tirarnos todo. Pero no nos afligimos. Hasta hoy fueron sus palabras. No hemos aguantado hambre. Sí. Para mañana no tenemos que comer, pero confiamos en Dios que vamos a comer y nuestros hijos van a comer. Hay unos que viven situaciones más duras en el caminar que otros, pero vea al final del camino, aquellos que viven una vida holgada, opulente, aquellos que todo lo tienen en casa, el grado de agradecimiento al final de quién es. Así son las cosas. Los discípulos subieron a un arca oscureciendo. Cuando se metieron al mar, hubo tempestad. Vino la multitud, se metió al mar en arca y no pasó nada. Pero sigue diciendo la palabra en cuando el 24. Vamos a ver. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron, bueno, eso ya lo leí. Me interesa esto. Y hallándole el otro lado del mar, le dijeron, Rabí,
¿cuándo llegaste acá? ¿Qué respuesta más simple? Dios conoce los pensamientos de ellos. ¿Por qué se lo estaban preguntando? ¿Por qué habían atravesado el mar? El Señor lo sabía. Sí, Dios conocía los corazones y conoce nuestros corazones. ¿Por qué nos atravesamos el mar? ¿Por qué se congrega, hermano? ¿Por qué? Usted que va a ver este video o por la tele, ¿por qué va a la iglesia usted? ¿Por qué se congrega? ¿Qué lo motiva a usted? Hace algunos días fui al campo, a mi pueblo, y era tipo de moliendas de caña, y estaban trasladando desde el cañal al lugar donde hacen el procesamiento del dulce. Lo hacen en carretas, y la carreta estaba llena de caña, que la llevaban trasladando unos bueyes, carreta con bueyes, y iban en una calle rústica, y de repente no caminaban. Los bueyes no podían arrastrar la carreta. Y pasando un rato viendo ahí qué pasa ahí, alguien dijo, es el eje de la carreta. Cabal se había quebrado. Sí, se había quebrado. ¿Para qué sirve un eje? ¿Qué representa un eje? Sí, un eje pues es un mecanismo que hace que las ruedas den vuelta y poderse mover la carreta. Y lo mismo le pasa a un vehículo. También los cristianos tenemos un eje, y usted sabe cuál es el suyo. ¿Cuál es el eje de motivación suyo para seguir a Cristo? ¿Qué le sirve de motivación a usted para seguir? Sí. ¿Cuál es? Me decía alguien, ¿por qué asistí a la iglesia? Le pregunto yo. Por miedo a ir al infierno, me dijo. ¿Creen que fue una buena respuesta esa? ¿Es el eje de motivación de él por miedo de ir al infierno? De verdad te digo que si por miedo de ir al infierno vas a la iglesia, las llamas del infierno te alcanzarán. Sí. Si piensa alguien que va a ir a la iglesia por dejar el vicio, de verdad le digo que el vicio nunca lo va a dejar. De verdad le digo que si alguien va a la iglesia porque le dé un empleo al Señor, de verdad, el empleo no lo va a tener y se va a frustrar. Pero si va a la iglesia por agradecimiento al Eterno, por haber mandado a su Hijo a morir por nuestros pecados, entonces el enfermo será sanado, el empleo se le dará, ese vicio se acabará, y así es la promesa del Señor para cada uno. Sí. Yo sabía por qué esta gente había ido allá, era por comer. Me dice un amigo, me dice, amigo Julio Abarca, me dice, fíjate que te quiero pedir un favor, quiero que seas padrino de mi hijo, porque voy a ser papá, me dice. Vaya, ¿qué le digo? Me armé de valor y le dije, me vas a disculpar, pero yo ya no soy católico. ¿Y qué pasó, amigo? Le dije, si tú estabas asistiendo a la iglesia, ¿por qué ya no vas? Y la respuesta de él fue esta. Yo tenía una novia y ella me llevó a la iglesia. Y yo iba a la iglesia, me dijo, por mi novia. Pero ahora que ya no somos novios, no me interesa. Me dijo. Sí. Si hay alguien que se congrega o llega a la casa del Señor por la novia, por el novio, porque el papá lo mandó, por la mamá, por la esposa, por el hermano, por el amigo, por lo que sea, está bien equivocado.
Debe ser por gratitud al Eterno. Y así el enfermo será sanado. Sí. Una familia llegó a vivir a una colonia y su vecino era evangélico y le dice, mire, ¿dónde se va a congregar? Voy a buscar una iglesia, dijo él, donde tengan buenos programas de motivación para jóvenes. Mejor busque un club. Sí. Este no es un buen lugar para socializar. Este no es un buen lugar para venir a pasear. No pensemos así. Fueron las palabras de una señora hace poco. Estaba recién trasladada y dijo, yo fui a esa iglesia y era la Rey de Reyes. Y vino acá y nadie la saludó. Y dijo ella, vengo decepcionada, dijo la señora. ¿Y por qué? Le dijo. Porque nadie me saludó y no nos presentaron ahí. El pastor no nos presentó. Por favor. A nosotros nos puede engañar, pero al Eterno no es una buena excusa. No esperemos que el hermano fulanito de tal nos dé la mano. Suficiente con la mano del Eterno, ¿verdad? Y esa nos conduce. ¿Sí? En esa iglesia no tienen amor, dijo otra persona en la calle. ¿Y por qué no tienen amor? Porque ahí no le dan la mano a uno. Eso es, buscando un lugar para congregarse, rogándole a Dios no encontrarlo. Es querer justificarse, no ir a la iglesia. La verdad, aunque duela. Sí. Siendo diácono, hablando de mi persona, estaba dando la mano, ¿no? Entre, ¿verdad? Y había una señora a quien yo no le caía mal, no está aquí, ya se fue de la iglesia. Yo le caía mal a la señora. Yo le di la mano así, y me dejó con la mano extendida. Y el hermano Frank estaba por ahí. Y de repente me vio y yo lo vi así también y me torció la cara. Ay, es horrible, horrible. Pero ni modo, yo no vine para eso, ni usted vino para eso, sino yo vine porque el Señor en su misericordia me trajo. Sí. Vean, una gran pregunta. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Cuál es el eje motivacional de su vida? Quiero decir, ¿qué es lo que lo mueve a usted? Los hilos de su tiempo, los hilos de su carácter. ¿Cuál es? ¿Cómo se presenta delante del Eterno usted? Y es que solo hay dos maneras de presentarse delante del Eterno. Si lleva la ofrenda de Caín o va a llevar la ofrenda de Abel. No existe otra. ¿Cuál es la ofrenda de Caín, hermano? El fruto de la tierra, el fruto de lo material, el fruto de lo que yo hago. Pero la ofrenda de Abel es el fruto de la gratitud del Eterno, que me congrego y llego y me presento por un favor que Dios me hizo. Y es ese gran favor de morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Y ahora podemos darle las gracias porque Él ha sido con nosotros misericordioso. Sí,
Así es. Y nos presentamos delante de Él. Hermano, me dice, ¿y por qué? Si no dice la Biblia que la ofrenda de Caín es mala. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue Caín? ¿Fue la ofrenda? ¿Fue la naturaleza de la ofrenda? ¿Qué pasó ahí? ¿Saben qué? Durante la historia siempre se ha peleado el poder de la materia y el fruto de la tierra. Veamos primero algunas cositas. ¿Cuáles son los frutos de la tierra? ¿Y por qué pelea el hombre? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que provoca la crisis de las peleas, de las guerras en el mundo? Veamos algunos. ¿De dónde viene el poder? Del fruto de la tierra, ¿sí? Del petróleo, ¿sí? Ahora, el país que tiene petróleo tiene poder. El país que tiene oro, fruto de la tierra, tiene el poder. Y el que más oro tiene en el mundo, ese tiene más poder, porque tiene cómo pagar. Y los países que no tienen petróleo, no tienen oro, no tienen metales, son los países que son más pobres y son los que no tienen poder. Entonces, Abel es el fruto del Espíritu, aquel que viene delante del Eterno con fe. Él estaba, miren, es una profecía, una palabra profética tan linda que Abel ya estaba profetizando la venida del Mesías desde entonces. Y el otro, ni idea, sino que se presenta lo que él hacía. Dios tiene una respuesta siempre. Ya termino. Jesús le respondió, porque le dijo, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y los saciasteis. Por la comida, y les dijo la verdad, aunque duela. ¿Por qué se congrega la gente a las iglesias? ¿Por qué va? Si va porque el Señor lo sabe, bueno, está bien pues. Alguien está enfermo y viene con necesidad que lo sane, el Señor lo sanó, pero no se estanque ahí. Por eso es que dije que la vida del creyente es dinámica y no debe quedarse estancada. Reconocer de verdad que el Eterno le hizo el milagro y ser agradecido por eso. Hay personas que el Señor grandes sanidades hace en su vida y solo se congregan 3 meses y después se van otra vez cuando son sanados. Yo conozco casos y las llamas del infierno los vuelven a alcanzar. Me decía alguien, mi casa es un infierno, decía. Nadie se habla ahí. Somos 7 hermanos, ninguno se habla con el otro. Mi papá no le habla a mi mamá no le habla a mi papá, yo no le hablo a mis hermanos, ni mis hermanos me hablan a mí. ¿Y cómo hacen a la hora de comer? Nunca están los 7 ahí. Vean, cómo la situación en El Salvador va a cambiar, o puede estar de otra manera, de así. Eran las 11 de la mañana, había tapado la calle ahí en el Poliedro. Desde el Poliedro se vino caminando hasta Antiguo Cucatlán, caminando. ¿Y por qué te viniste para acá? Le dije, si era más fácil que fuera caminando para Lourdes que venirse para acá. Ay, maestra, mi casa es el último lugar en el cual yo quería estarme. Yo la verdad le voy a decirme, yo no vine aquí por la clase, me dice. Yo vine aquí por no estar en la casa. Imagínese usted,
Sí, sí. ¿Qué forma de llegar a un lugar, no? Ahora, ¿por qué se congrega la gente? ¿Por qué llega? Llega a las congregaciones por diferentes razones, por diferentes motivaciones. Si es un hermano, si es la novia, si es el esposo. Mire, la novia, el esposo, la mamá, el hermano, en una crisis no lo va a sacar de él. En un terremoto no lo va a salvar. Cuando Cristo venga, no se va a colgar de las faldas de la mamá. Como decía yo algún tiempo atrás. Yo me voy a colgar de la falda de mi mamá, decía yo. Ya tenía conocimiento de la venida de Cristo, pero no quería aceptarlo. Sí. Así son las cosas. Me decía otro, le voy a decir la verdad, maestro, con el permiso de ustedes lo voy a decir. Yo a hacer la paja aquí vengo, me dijo. Miren, gente así, ¿o? Sí, pues. Aquí viene gente espía, ¿sí? Viene gente espía. A tomar fotos vienen aquí y a ver cómo predicamos, a ver cómo cantamos. Sí. Los hemos identificado no una vez, sino muchas veces. Pero ¿saben qué? Hay buenas noticias. Algunos se quedan y ven la obra de Dios y el Señor los persuade. ¿Sí? Sí, así es la verdad, aunque duela. Dios siempre tiene un consejo para uno. Siempre. Nadie se va a ir de este mundo si antes recibiera un consejo de parte del Eterno. Porque le dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios al Padre. Mire el gran consejo que el Señor, es como que dice, uy, hay palabra de Dios, porque mire, para usted que me está viendo, que está acá, que no está acá, a través de internet, a través de la tele, si es posible, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes materiales que posee. Y aquí está la palabra del consejo que nos da. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué provecho tiene el hombre del trabajo en aquello en el que se afana? ¿Quién de vosotros podrá afanarse, añadir a su estatura un codo? No, eso no puede ser. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No se puede. Al final del camino se da cuenta, como dijo aquel, buscando agua, encontré petróleo, pero me estoy muriendo de este cáncer terminal. Doy mis $1,000 millones que tengo en una cuenta bancaria, dijo, por este cáncer. Pero ya no puedo. Estoy a punto de morir. ¿Qué debemos hacer entonces para poner en práctica lo que el Señor nos manda? Ahí está en el versículo. ¿Qué dice ahí? Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Vuelve a responder el Señor y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren lo que está pidiendo el Señor. Pero nosotros eso hacemos, ¿verdad? Damos gracias al Señor por todo lo lindo que es con nosotros. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor,
Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.